Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, hermano Pedro Moreno. Y sin más preámbulos, nuestro hermano Marcos tiene su lugar. Adelante, hermano. Ya le pusieron allá su micrófono. Amados hermanos, en Cristo Jesús, paz a vosotros. Antes de que tomen su asiento, también quiero, así dijeron allá los hermanos de la Londres en Chicago, dice, sabemos que el hermano Marcos va con nuestro hermano Hipólito y dice, lo vamos a llevar bien cargados, dice. Así que pues yo quiero descargar, no quiero llevar la carga. Y ese saludo, hermanos, que pues la iglesia de Dios, ¿verdad? Tiene por costumbre, reciban el saludo de paz de sus hermanos en Cristo y en Chicago, y es paz a vosotros, hermanos. Gracias, pueden sentarse un momento, hermanos, muchas gracias. Luego se nos olvidan los encargos, ¿verdad? Vamos, hermanos, a estudiar un poco la palabra de nuestro Dios, con el propósito que nos trae, hermanos, aquí en este lugar, es de compartir con ustedes la palabra del Señor, pero también, hermanos, llevar a cabo pues unos bautizos, ¿verdad? O algunos de nuestros hermanos que ha tomado la mejor decisión de su vida, y es de bajar a las aguas del bautismo. Pero vamos, hermanos, a estudiar unos versículos de la palabra de nuestro Dios. San Juan capítulo 3. El título, hermanos, pues ya lo conocemos, es el nuevo nacimiento. San Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo del 1 al 8. Si me acompañan a leer, hermanos, nuevamente les pido que se pongan de pie. Doy lectura al verso 1, ustedes el 2, y después todos nos unimos en el verso 8. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor, hermanos, en el nombre de Cristo. San Juan 3, del 1 al 8. Dice así: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Bueno, es una lectura, hermanos, muy conocida por muchos, ¿verdad? Que, hermanos, pues siempre la mencionamos, la predicamos en estos momentos especiales, hermanos, también para recordar que, hermanos, es necesario, dice la Biblia, nacer otra vez. En su momento, cuando él dijo estas palabras, no la entendieron, ¿verdad? Porque bueno, quizás no era su momento, no era su tiempo, pero, hermanos, posteriormente yo creo que lo entendieron. ¿Se recuerdan que Jesús, cuando predicaba en parábolas, los discípulos decían: dinos, explícanos, ¿qué significa? Y dice: bueno, dice, la parábola significa esto. Y ya él les explicaba, ¿verdad? Y dice: a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, no entiendan.
Entonces después lo entendieron, pero Nicodemos de momento no lo entendió, aunque él era también un maestro. Él mismo, hermanos, se preguntaba y como que le cuestionaba: ¿cómo me pides que vuelva otra vez a nacer? Dice: ¿acaso puede el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Es imposible. Pero ya después Jesús, hermanos, le explica y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. A eso no me refería. Pero lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Entonces sí hablaba del Espíritu, hermanos. Aquí vamos a poner un poquito de atención, ¿verdad? Porque sí está hablando de dos nacimientos, que al mismo tiempo, hermanos, pues se habla de uno. ¿Cómo está eso? Por eso le digo que sí, a veces es necesario prestar atención. Porque, hermanos, está diciendo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces son dos, habla de dos nacimientos. Además que el nacimiento natural de la carne, ¿verdad? Ese ya de por sí, dicen por ahí, ya no se discute. Pero está hablando del nacimiento del agua, y cuando dice el nacimiento del agua, entonces entendemos que se habla ¿a qué? Al bautismo, porque es ahí donde se hace uso del agua, ¿verdad? Para que se lleve a cabo ese procedimiento o ese proceso, como se le pueda decir. Y es necesario, sí. ¿Por qué es necesario? Pues vamos a verlo más adelantito y en este desarrollo de este estudio. Pero también, hermanos, es necesario nacer del Espíritu, ¿verdad? Pero aquí no se está haciendo referencia al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu, porque también se recuerdan que nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que compone, hermanos, nuestra persona, ¿verdad? La carne, que es la materia, nuestros pensamientos, ¿verdad? Que también puede ser el alma, y también en ciertos momentos se menciona como el espíritu. Dice el apóstol San Pablo: a renovaros en el espíritu de ¿qué? Entonces la mente, hermanos, los pensamientos es espíritu, ¿verdad? Pero también el hálito de vida también se le conoce como el espíritu, o sea, tiene varios nombres y significados. Y el alma, hermanos, pues también pueden ser los sentimientos. Se recuerdan que Jesús decía: mi alma está triste hasta la muerte, ¿verdad? El alma se entristece, se ríe, se alegra, llora, etcétera. Es el alma. Bueno, pero entonces, hermanos, a eso se refiere el nacimiento del agua y del Espíritu. De hecho, también, hermanos, hay diferentes tipos de bautismos. Acordémonos, está el nacimiento de la carne, del agua y del Espíritu. Y de los bautizos también Juan el Bautista los menciona en San Mateo capítulo 3. Dice, así es, el capítulo 3, versículo 11. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará ¿en qué, hermanos? En Espíritu Santo y fuego. ¿De cuántos bautismos habla? De 3 también, ¿verdad? Dice: yo los bautizo ¿qué? En agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. ¿Y a quién se refería? A Cristo, a Jesús. Dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y en fuego. Ahí está, dice. Así que yo con agua, pero aquel en Espíritu Santo y en fuego. Muy diferente al nacimiento del agua y del Espíritu. Quiero decir, tiene algo similar, pero está hablando del mismo bautismo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo, vamos a decirlo rápidamente, se refiere, hermanos, cuando recibieron el Espíritu Santo, el Consolador, la promesa que dijo Jesús: hermanos, es necesario que yo vaya. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre y os enviará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En el día de Pentecostés la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo. ¿Y cuándo es, hermanos, que la iglesia fue bautizada en fuego? Porque así dice:
¿verdad? Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Qué representará el bautismo de fuego, hermanos? ¿Cuál? ¿No? ¿Una idea? ¿Qué representa el fuego? Las pruebas. Dice el apóstol San Pablo, dice: no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, como que si alguna cosa peregrina os aconteciese, ¿sí? Son las pruebas, hermanos, que uno pasa. ¿También son necesarias las pruebas? Para los hijos de Dios, sí, claro que sí. Es necesario. Si nos damos cuenta, hermanos, que también es un proceso. La perfección de los hijos de Dios es un proceso. Aquí en la tierra es que llevamos a cabo ese proceso. ¿Y es necesario? Sí, es necesario. Y así le dijo Jesús a Nicodemos: de cierto te digo que si no volvieres a nacer, no puedes, ¿qué cosa? Entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿es necesario? Sí, para todos los que quieran y deseen, hermanos, ser partícipes de esa herencia eterna, de la vida eterna, ¿verdad? Así que esto del bautismo, hermanos, es tan necesario como, hermanos, nosotros o cualquier ciudadano o cualquier persona, hermanos, que quiera emigrar a otro país, tiene que acatarse también a las leyes y tiene que buscar la forma, hermanos, de respetar o de hacerse ciudadanos. Si tienen las posibilidades, hermanos, es necesario también para que pueda gozar de los derechos, de los beneficios como ciudadano, ¿sí? Entonces, el bautismo, hermanos, también está siendo simbolizado. Tiene varios simbolismos y lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice me parece que es, como dice, Colosenses capítulo 2, el mismo apóstol Pablo a los colosenses. Acordémonos, tiene varias representaciones el bautismo. Una de ellas lo vamos a leer en Colosenses. Dice el capítulo 2, versículo, ahorita les doy el versículo, hermanito. Dice el versículo, estoy en Filipenses, Colosenses 2, versículo 11. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él. ¿Qué cosa? Perdonándoos todos los pecados. Entonces aquí encontramos en estos versículos dos significados. Vamos, dice la Escritura: en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, pero sí con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Y ya lo especifica más en los siguientes versículos: sepultados juntamente con Él, ¿a través de qué? Del bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Recordemos primero que el pueblo de Israel, hermanos, cuando recibió la tierra por heredad, la tierra de Canaán, Dios les había dado mandamientos. Dice: cuando entres a la tierra vas a poner en práctica estos mandamientos. Dice: cuando se acerquen las festividades donde tú te vas a alegrar por todas las bendiciones con que tú hubieras bendecido, vas también a celebrarle al Señor Jehová estas festividades. Dice: pero si alguien quisiera participar, al menos, dice, de la fiesta de la Pascua, sí puede participar de la fiesta de la Pascua cualquier extranjero que esté morando entre vosotros, que no sea del pueblo, con la condición de que, ¿qué, hermanos? De que fuera circuncidado. Entonces, dice, tendrán los mismos derechos como los del pueblo. Podrá participar de la fiesta de la Pascua, y no tan solamente de la fiesta, ser partícipe de todos los beneficios y derechos que le corresponden a un ciudadano israelita. Esa era la única condición, hermanos, porque la circuncisión, hermanos, era un pacto que Dios había hecho ¿con quién? Con Abraham y con su descendencia,
que ellos iban a ser su pueblo, ¿sí? Entonces era muy indispensable, hermanos, que pusieran en práctica la circuncisión. Tan indispensable, más que indispensable, necesario, mandatorio, que todos se circuncidaran. Y el que no fuera circuncidado, hermanos, ¿qué le iba a pasar? Iba a ser cortado. ¿De dónde? Del pueblo, hermanos. Entonces era necesario, sí. Entonces aquí San Pablo dice, hermanos, que ahora nosotros hemos sido circuncidados, pero no con la circuncisión que se hace con la mano, ¿verdad? Sino con el despojamiento de ¿qué? De los pecados, ¿verdad? De nuestro corazón, en la circuncisión de Cristo. Entonces es por eso que aquel que, hermanos, se lleva a cabo, se bautiza, hermanos, pasa a formar parte de ¿quién? Del pueblo de Dios. Por eso dice el mismo apóstol Pablo que en aquel tiempo estabais alejados de la República de Israel y extranjeros y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero vosotros que en aquel tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo. Entonces en Cristo Jesús, hermanos, aquel que se bautiza forma parte del pueblo de Dios. Hermanos, así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces es partícipe, hermanos, de las bendiciones y de las promesas de nuestro Dios. Número 2, también dice así, hermanos, que somos despojados dice así, verso 13: vosotros que estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, ¿sí? Aquel que se bautiza, hermanos, dice, hermanos, que estábamos, cuando no éramos bautizados, estábamos muertos ¿en qué, hermanos? En delitos y pecados. Y hermanos, sin la menor intención de ofender a nadie, pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros, hermanos, no hemos aceptado al Señor Jesús, vivimos todavía en delitos y ¿qué? Y pecados, ¿verdad? Pero cuando uno se bautiza, hermanos, dice la Escritura que Él perdona, ¿qué cosa? Todos los pecados. Hermano, pero yo en el pasado hacía esto, sí. Y alguien va a decir, oye, hermano, ¿cómo te vas a bautizar si tú eras esto? Sí, tú lo has dicho, era eso, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Unos eran malhechores, maldicientes, borrachos, mujeriegos, lo que sea, pero eran en aquel entonces. Ahora no. Ahora dice San Pablo, ahora somos una nueva ¿qué? Criatura en Cristo Jesús. A eso se refiere cuando le dijo Jesús a Nicodemos: es necesario que vuelvas a nacer otra vez, ¿verdad? En el agua, pero también en el Espíritu. Nuestro espíritu, hermanos, se tiene que ir renovando día con día. Cada día debemos de irnos perfeccionando. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Después, hermanos, de que uno toma la decisión de bajar a las aguas del bautismo, ¿qué más sucede? Hechos capítulo 2. Dice así, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, o sea que no tan solamente, hermanos, que cuando uno se bautiza todos los pecados le son perdonados, así dice la Biblia. Sean chicos, sean grandes los pecados, sean bonitos o sean feos, como sea, hermanos, todos los pecados son perdonados. Todos. Cuando decimos todos, todos, por más feos que sean. Y después, hermanos, cuando uno nace del agua, hermanos, entonces dice que recibe el don del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan el proceso de Jesús cuando dice que Él subió de las aguas? ¿Verdad? Se vio el cielo abierto, ¿verdad? Una voz que sale del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y después descendió, ¿qué cosa? El Espíritu Santo
en forma corporal como de paloma. ¿Acaso el Señor Jesús no tenía el Espíritu Santo? Sí. Pero, hermanos, esa es una forma para que los hijos de Dios miraran el proceso, hermanos, de la renovación, de la restauración, del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que debemos nacer nuevamente. Es que no puede, hermanos, residir el Espíritu Santo si todavía no nos hemos arrepentido de nuestros ¿qué? Pecados. Entonces el Espíritu Santo dice, pues yo quiero entrar en aquel hijo de Dios, pero no se ha arrepentido, no ha hecho el pacto con el Señor. ¿Cómo voy a entrar? Y por eso es que a veces, hermanos, impera un miedo en todos los seres humanos. Y hablo en términos generales, ¿verdad? Porque decimos el joven por joven, como luego dicen por ahí algunos, y el viejo por viejo. Y dicen, no, pero es que yo estoy muy joven, ¿cómo me voy a bautizar? Yo tengo muchas tentaciones, muchas inquietudes. Dice, unos dicen, ya que me case, entonces me voy a bautizar. Y otros, ya que esté grande, ya de edad, ya que esté señor, entonces me voy a bautizar. Pero ¿quién le garantiza que va a llegar hasta esa edad? ¿Verdad? Entonces, hermanos, siempre hay miedos en el ser humano. Y dice, no, es que yo, el bautismo no es un juego. Dice, ¿por qué? No, pues si el hermano que es bautizado irá todavía. No, yo menos. Y ahí está el miedo, ahí está el miedo. Como seres humanos, hermanos, tenemos miedo, pero no, hermanos, a servir al Señor. Miedo a dejar nuestras costumbres, porque decimos, es que si yo le entro a la iglesia y se me bautizo, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de ir a los juegos de azar, voy a dejar de ir a ver, de andar mirando a las muchachas. Y tiene miedo a eso. ¿A qué tiene miedo, hermanos? ¿De servirle al Señor o de dejar las cosas del mundo? ¿Verdad que sí? Dejar el viejo hombre. Y por eso ahí está retenido y no se decide. Pero es que, hermanos, no nos hemos percatado todavía, no nos hemos dado cuenta que, hermanos, la promesa de Dios es esta: que cuando uno se bautiza, hermanos, y sale del agua, todos sus pecados son borrados, tiene una conciencia limpia delante de Dios, porque así dice San Pedro, dice que el bautismo que ahora corresponde nos salva. Es cierto, no quita las inmundicias de la carne, pero sí es una demanda de una buena ¿qué? Conciencia delante de Dios, que de aquí en adelante me esforzaré. Yo no uso la palabra trataré, sino me esforzaré ¿en qué? En ser cada día mejor. Y no significa que el que ya se bautizó es perfecto, ¿o sí? No, porque todavía vivimos en la carne, ¿verdad? Y la carne tiene necesidades también. Sí, es una lucha constante, exactamente como dice mi hermano, pero cada uno se tiene que esforzar en ser mejor. Pero sí, hermanos, cuando uno se bautiza ya no está solo, solamente créalo, hermano. ¿Quién está con él? El Espíritu Santo, así es. Entonces entra, hermanos, el Espíritu Santo en la persona, y ahora sí, hermanos, ya no está solo. ¿Por qué? Porque la debilidad que él tenía, los miedos, ¿verdad? La incertidumbre, porque luego digo, ¿en qué consiste la incertidumbre? Es que tengo miedo a bautizarme. ¿Por qué? Es que tengo miedo a pecar, a no serle fiel, ¿verdad? Pero uno no debe de pensar de esa manera, porque esos pensamientos, y se los digo, no son de Dios. Y si no son de Dios, ¿de quién son? ¿Verdad? Dice, no te bautices, mira. Y nos pone, ¿verdad? Y nos dice al oído, ¿quieres ser como aquel? No, así quédate, así estás bien, ¿verdad? Sí, ahí están los dardos del maligno, es cierto. Entonces, hermanos, nosotros debemos de pensar de que cuando uno se bautiza ya no está solo, está el Espíritu Santo con él, hermanos. Y el Espíritu Santo le da fortaleza y le quita esos miedos, esas incertidumbres, ¿verdad? Y ya nadie lo intimida, que le diga, no, estás muy jóvenes para que te bautices, ¿verdad? Y yo admiro y ya dicen por ahí, de antemano los felicito a los hermanos jóvenes que han tomado su decisión de bautizarse, porque precisamente fue a esa edad de que el Señor también me tocó, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor por ello, y también doy gracias al Señor que el Señor siga tocando el corazón de los jóvenes. Hermanos, si Dios ha tocado el corazón de los jóvenes, los adultos, ¿qué esperamos? ¿Verdad? Entonces, hermanos, animémonos, y hermanos, de que el tiempo, hermanos,
podemos platicar mucho del tiempo. El tiempo primero no lo tenemos comprado, no tenemos el control del tiempo, no sabemos cuánto tiempo nos va a dejar el Señor. Y hermanos, el tiempo pues es hoy, cuando llega la palabra de Dios a nuestro corazón. ¿Ustedes lo creen? Sí, así es, hermano. Así que, hermano, pues quien se vaya a bautizar y que Dios le bendiga. Y si alguien ha tocado el corazón, hermanos, pues adelante, hermanos, porque hoy es su día. Es un requisito muy indispensable bajar a las aguas del bautismo, porque ya está escrito. Fíjese, dice otro versículo, hay varios, hermanos, que podemos citar. Dice, me parece San Marcos capítulo 16 en la Gran Comisión, de esta manera. El Señor Jesús, cuando les manda a los discípulos, dice así, San Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras se oyen, ¿verdad? Dice, un poco bien y un poco fuertes. ¿Por qué? Porque el que creyere, ¿verdad? Y fuere, porque va de la mano, ¿verdad? Creer y qué, y bautizarse, será salvo. Porque de creyentes, hermanos, todos creemos, ¿o no? Bueno, la mayoría, ¿verdad que sí? Dice la Escritura que los demonios también creen y qué, y tiemblan. Entonces, no es el todo creer, es el primer paso. Debemos de creer a la palabra, debemos de creer a Jesús. Pero el segundo paso es que si nosotros creemos, debemos de confirmar que sí creemos. ¿Cómo se confirma nuestra creencia? Con el bautismo, ¿sí? Si no, solamente queda en palabras. Pero nuestro compromiso, hermanos, en verdad debe de ser sincero, un genuino, sincero arrepentimiento, hermanos, de que diga yo me arrepiento de todos mis pecados, ¿verdad? Y en realidad quiero cambiar, quiero ser una nueva criatura. Lo debe de ser con sinceridad, para que no solamente caiga en una simple emoción, ¿cierto? Sí, porque a veces es emoción, y por eso es que existe el fracaso. ¿Por qué? Porque unos dicen, yo también quiero. Con eso no quiero decir, hermanos, que si alguien hoy tomara su decisión es malo. No, es bueno, pero que la decisión sea que sincera, que no esté basada en la emoción. Cuando Juan el Bautista, hermanos, predicaba y bautizaba, también varios se acercaban, y entre ellos pues están los que ya sabían, eran los saduceos y los fariseos. Dice que venían a su bautismo. También bautiza, nos decían, ¿verdad? Y decía, ¿cómo les decía Juan? No les decía bienvenido. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Tan amable, dice mi hermano, que les decía generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Si de veras quieren bautizarse y cambiar de vida, hagan pues frutos, ¿qué cosa? Dignos de arrepentimiento. Significaba, hermanos, que ellos querían bautizarse para quedar bien delante de ¿quién? ¿De Dios o de Juan o de la gente? De la gente, hermanos, para que digan que yo también me bautizo. Y les decía Juan, no, primero arrepiéntanse de sus pecados y hagan frutos dignos de arrepentimiento, si no su bautismo no vale, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí, es dura la palabra, en ciertos momentos sí. Por eso, hermanos, si la palabra de verdad como los discípulos, bueno, el pueblo de Israel, acuérdense que Pedro, el apóstol, hermano, les hablaba fuerte. A veces es necesario, sí, ¿verdad? Todo depende también a veces de las circunstancias. Cuando les dijo Pedro, dice, ustedes crucificaron ¿a quién? Al autor de la vida, pero a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Y dice que los israelitas que estaban allí, ¿cómo se sintieron, hermanos? Tristes, apenados. ¿Reconocieron, hermanos, lo que Pedro les dijo? Dice, ay, Pedrito, ¿y ahora? Pues ya lo matamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay una solución? ¿Qué le dijo Pedro? Sí, arrepiéntanse de sus pecados y después bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y eso que cometieron les será perdonado, y después recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pues ya decimos, mis hermanos que van a dar ese paso, mi hermano, que Dios les bendiga. Y hermanos,
es el momento tan especial, ¿verdad? Y para mí y para Dios creo que es el más importante de toda su vida, ¿o no? Porque puede, hermano, mis hermanos jóvenes que están estudiando, tienen su anhelo, hermanos, de graduarse, de tener su título, ¿verdad? De recibir lo que sea. El deportista corre y corre porque tiene el anhelo de ganarse su trofeo. Los cantantes, todos, hermanos, desean ser aplaudidos, y para ellos ciertamente eso es el día más especial para ellos. Pero el día más especial, hermanos, delante de Dios es el día de hoy, porque así dice la palabra del Señor. Dice que en el cielo, ¿qué cosa? Hay alegría y hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, y ese es el momento de demostrarle al Señor que nos hemos arrepentido. Amén. Vamos a finalizar, hermanos, con este versículo de San Juan capítulo 1. ¿Sí? San Juan capítulo 1, versículo, les invito a que me ayuden a leer. Con este versículo finalizamos. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Vamos a leer estos dos versículos de la palabra de nuestro Dios. San Juan 1, 11 y 12. ¿Ya estamos? Demos lectura, hermanos, y dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Amén. Perdón, hermanos, también salté al 13 también, pero va de la mano ahí, ¿verdad? Para enseñarnos y decirnos, hermanos, que todos los que han creído, ¿verdad?, en el Hijo de Dios, hermanos, dice que Dios les potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿A todos quienes? Los que le recibieron, exactamente. Y nuestro hermano va a recibir, hermanos, al Señor Jesucristo cuando baje las aguas del bautismo. Forma parte del pueblo de Dios. Reciba las bendiciones del Señor, hermanos, y no se preocupen por el bautismo del fuego, ¿verdad? Porque también en su momento llegará ese momento del bautismo de fuego. Pero, hermanos, el Señor estará con sus hijos. Amén. Que el Señor los siga bendiciendo. Pasa a vosotros, hermanos.